A dar la bienvenida también en las redes sociales a todos los que ya están conectados con la Iglesia La Vida Eterna. Les damos la bienvenida a esta noche de miércoles en la que el Señor ha puesto en nuestro corazón una palabra de vida, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de poder. Así que vamos a darle un aplauso a todos los que están allá conectados vía Facebook, a internet. Son bienvenidos. Vamos rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a leer del verso 1 al 10. El énfasis lo tendremos en el verso 5. Y vamos a leer en Reina Valera, porque es importante leerlo en Reina Valera por la forma en que está traducido el verso 5, porque de ahí hemos tomado el título. Y permitamos que el Espíritu Santo nos hable y que el Espíritu Santo nos ministre. Estamos aquí para ser ministrados, para ser restaurados, para ser sanados, para ser consolados, para ser bendecidos. Y para eso hay que abrir el corazón, para eso hay que sensibilizar nuestro espíritu y poder decirle: heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Y cuando hay esa humildad y esa actitud y esa disposición, Dios nos habla. Porque podemos cerrar el corazón y salir igual. Pero yo confieso y declaro que usted saldrá hoy con un toque fresco del Espíritu Santo y que el Señor va a producir cambios profundos en cada una de nuestras vidas con esta palabra. Dice así, Hechos 9, del 1 al 10 en Reina Valera. Saulo, respirando aún amenazas, impresionante hasta dónde puede llegar un ser humano, respirar amenazas. Quiere decir que es la nariz, ¿no? Que es la parte de nuestro cuerpo que inhala y exhala. Este hombre estaba respirando amenazas, y no solo Saulo, que más tarde fue el gran apóstol Pablo, en esos días antes del encuentro con Jesús, dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Estaba lleno de odio, de venganza, respirando amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Este hombre era un hombre que pertenecía a una de las religiones más grandes de su época en Israel, la religión de los fariseos. Y los fariseos eran celosos de la ley de Moisés, celebrando los ritos, liturgias y ceremonias como buen judío, y miembros del fariseísmo que creían en espíritu, creían en ángeles, creían en la resurrección, cosas que incluso nosotros hoy creemos, porque había otra secta llamada saduceos, y los saduceos no creían en espíritu, no creían en ángeles, no creían en la resurrección. Era una posición teológica totalmente contraria a lo de los fariseos. Así que aún en los días del ministerio de Jesús, Jesús congeniaba un poquito con la parte de las creencias de los fariseos. Sin embargo, los fariseos eran legalistas, igual que los saduceos. Y como todo aquel mundo judío que honraban y guardaban no solo la ley de Dios del decálogo de los 10 mandamientos, sino de la ley de Moisés, que constaba de 613 mandamientos acompañados de ritos, liturgias y ceremonias. Y ese era Saulo. Y era, oiga, amaba a Dios, amaba la ley de Dios y creía que estaba haciendo un favor a Dios matando a los discípulos del Señor, y respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él estaba convencido que al perseguir a los discípulos del Señor, a los que llamaban en aquella época los del camino, así los llamaban. ¿Por qué? Porque Jesús en los días de su ministerio había declarado, recuerdan, en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Nosotros sabemos que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y amados,
Es entonces que les llamaban los del camino. Y Pablo los aborrecía. En ese entonces se llamaba Saulo. Ahora bien, estamos hablando entonces no de un hombre drogadicto, alcohólico, quizás ni siquiera mal hablado. No salían malas palabras, era un hombre muy educado, muy culto. Imagínense que Saulo estudió a los pies de Gamaliel, que era el doctor de la ley, un erudito de la ley, el mejor de aquella época. Y Gamaliel tomaba unos cuantos, un grupo de 10, 12 hombres y los educaba, les enseñaba la ley. Y Saulo estuvo 6 años siendo educado por Gamaliel. ¿Y sabes por qué? Porque la meta de Saulo era llegar a ser parte de lo que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de hombres, 70 hombres, que gobernaban los asuntos religiosos de Israel, y solo existía esa clase de gobierno en el aspecto religioso porque Israel estaba sometido al imperio romano y solo existía un rey. Así que Israel ya no podía tener reyes en ese momento como había tenido anteriormente, que si el rey David, que si el rey Salomón, que si el rey Josafat. Ya en estos días no pueden tener rey. ¿Por qué? Porque su rey era el emperador romano, el César. Pero Roma le permite a Israel un grupo de gobierno en los asuntos religiosos que se llamaba el Sanedrín, ¿sí? Los que un día también gritaron frente a Poncio Pilato, hablando de Jesús, diciendo: crucifícale, suelta a Barrabás, crucifica a Jesús. Y es entonces que esa era la meta de Saulo: llegar al Sanedrín, ser parte del equipo de gobierno de los asuntos religiosos. Vea qué tipo era Saulo, qué tipo, qué clase de persona: culto, educado. La Biblia nos presenta diferentes clases de personas. Por allá nos habla de un carcelero en Filipo. Seguro el carcelero era vicioso, mujeriego, mal hablado, quizás hasta borracho, fiestero, pero tuvo un encuentro con Jesús, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él salva, sea el religioso o sea al vagabundo o quizás el adicto. No importa cuál sea nuestra situación, Él vino para salvar lo que se había perdido. Y cada uno de nosotros aquí tiene una historia que contar, un trasfondo, cada una de nuestras vidas. Pero sabemos que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Vamos a darle un aplauso al Señor. Así que veamos a Saulo, un hombre educado, culto, religioso, guarda la ley. En las cartas mismas lo dice. Si usted lee la carta de los Filipenses, dice que Pablo había sido un hombre irreprensible según la ley. Irreprensible. Sin embargo, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Posiblemente en esos días Pablo ya no estaba gozando de mucha salud. Porque cuando uno respira amenaza, cuando uno respira muerte, cuando en el corazón alberga odio, tus huesos se van secando, tu cuerpo comienza a ser quebrantada, tu salud, y comienza a venir toda una serie de situaciones que te acortan la vida. Es por eso que el corazón debe estar sano y limpio. Escrito está: bienaventurados los de corazón limpio, porque estos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios en su vida? Yo quiero ver a Dios en mi vida y a través de mi vida. Ahora bien, dice la palabra entonces, vino al sumo sacerdote, Saulo vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, dice el verso 2, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De este qué? Camino. ¿Está con minúscula o mayúscula? ¿Minúscula o mayúscula? Mayúscula, porque se está refiriendo a una persona, a Jesús, a los del camino. Jesús había dicho: yo soy el camino. Ahora entonces dice que está pidiendo cartas a los sacerdotes, a los alguaciles, y dice: para traerlos presos
a Jerusalén. Ahora él está pidiendo cartas para ir ¿hasta dónde? Hasta Damasco. Damasco, en aquella época y hoy todavía, es la capital de Siria, un país que hoy está devastado por la guerra. Y es entonces que él está listo para ir a Damasco. ¿A dónde había estado persiguiendo Saulo y muchos otros compañeros de él a los del camino, a los discípulos del Señor? En Jerusalén. En Jerusalén él estuvo llevando a cautivos, arrastrados por el suelo a los discípulos del Señor y llevándolos a los sacerdotes y alguaciles para que los mataran. Incluso Saulo consintió con la muerte del primer mártir, el evangelista y diácono Esteban. Y dice que sus ropas fueron lanzadas a los pies de Saulo. Y ahí estaba Saulo diciendo: sí, dele más piedras, mátenlo. Wow, creyendo que así agradaba a Dios. Qué tremendo. Saulo de Tarso. Ahora dice el verso 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira lo que el Señor, cuando se le aparece a Saulo, le dice: Saulo, Saulo. ¿Qué le pregunta? ¿Por qué me persigues? ¿Qué le pregunta? ¿Por qué me persigue? Pero ¿a quién perseguía Saulo? A los discípulos del Señor. A los que le llamaban ¿cómo? Los del camino. Respiraba venganza, respiraba muerte, matando a los discípulos del Señor, arrastrándolos y llevándolos ante los alguaciles y sacerdotes, levantándoles falsos testimonios. Él está persiguiendo a los discípulos del Señor. Pero ¿qué dice Jesús cuando se le aparece Jesús resucitado? ¿Por qué me persigues? O sea que el que persigue a un cristiano está persiguiendo a Cristo. Amén. Así que cuando alguien te persiga, ni te defiendas. Déjale tu pleito al Señor, que Él guarda a los que son su pueblo. Somos la niña de sus ojos. Y la palabra dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Condenará toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Si alguno conspirare contra ti, sin mí lo hará, dice el Señor, y delante de ti caerá. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que si alguno te está persiguiendo allá en el lugar en el que trabajas, en el barrio en el que vives, quizás el familiar inconverso, te critican, te rechazan, te persiguen, te juzgan, te condenan, te aborrecen, no te defiendas, deja tu pleito al Señor. Dice el Señor en esta noche: yo peleo tu pleito. Amén. El Señor va delante de nosotros como poderoso gigante, aplastando a nuestros enemigos. Así que Jesús aparece a Saulo y le dice: a quien estás persiguiendo es a mí. Y Saulo está ahí confuso. Si cabalgaba en un caballo, pues ahí está ahora en el piso. Un gran resplandor de la presencia del Señor ahora le está diciendo: ¿por qué me persigues? Y él está confuso y pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué más le dice? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora ya entendió quién es el que le está hablando. Ahora se da cuenta quién se le apareció en el camino, porque Él es el que se apareció a nosotros en el camino. O sea que Él es el que nos buscó y nos encontró en el camino de la vida. Porque el hombre no es quien busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Por eso el velo del templo, cuando Jesús expira en la cruz, dice, se rasgó como de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba, porque no es el hombre quien busca a Dios, es Dios
quien busca al hombre, y que si lo buscó, vino en forma de hombre, tomó forma humana, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos, pero hoy estamos encontrados. Jesucristo nos salvó por su gracia. Ahora entonces, dice la Escritura que Saulo está temblando, temeroso. Le pregunta qué quiere que haga, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. O sea, quedó ciego. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El resto luego usted lo puede leer. ¿Qué nos interesa en esta noche para que Dios hable a nuestras vidas? Lo que el Señor le declara a Saulo es para cada uno de nosotros. En el verso 5, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa palabra, quizá a veces la leemos, pero no somos de los que toma el tiempo y busca el diccionario bíblico y aún el diccionario regular para buscar el significado de la palabra coces. ¿Qué será dar coces? Oiga, coces es golpearse a sí mismo. Yo no sé cuántos de ustedes jugaron alguna vez, practicaron algún deporte en el que tenían que correr y de repente con un pie golpearon el otro pie y se pegaron una patada en el tobillo. ¡Uy, cómo duele! Yo me he pegado con el zapato así, ¡pa!, en el tobillo. ¡Cómo duele! Eso es dar coces contra el aguijón, en el que vivimos diciendo cosas y haciendo cosas en las que más bien nos estamos golpeando a nosotros mismos. Y eso era Saulo de Tarso. Porque esa frase, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, no es un asunto del momento, de esa experiencia que está teniendo Saulo con Jesús. No, le está hablando un asunto de años de la vida de Saulo. Ahora, déjeme decirte algo más. Saulo no solo era un hombre religioso, culto, educado, conocedor de la ley, practicante de la ley dentro del fariseísmo, sino que Saulo además había visto a Jesús y era más o menos, según los teólogos, de la edad de Jesús. O sea que cuando Jesús tenía 30 años iniciando su ministerio, Saulo tenía 30 años. Eran similares en la edad. Así que no estamos hablando de un hombre adulto o adulto mayor. Estamos hablando de un hombre joven que desde su juventud estaba estudiando y tenía ya 6 años a los pies de Gamaliel siendo instruido en los asuntos de la ley. Era un asunto así como estudiar hoy derecho, leyes, ¿verdad? Solo que estamos hablando del escudriñar y estudiar las Sagradas Escrituras, la ley. Si usted va a una librería judía y compra un comentario de la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, usted va a encontrar libros de este grueso, comentarios de la Torá, de diferentes rabinos, teólogos judíos que comentan la Torá palabra por palabra y hasta coma por coma. Pues ese era Saulo, un conocedor de la ley. Su objetivo era llegar a ser parte del Sanedrín. Pero ahora vemos a un Saulo que el Señor le está diciendo: tú me viste muchas veces y me escuchaste predicar y tu corazón se compungió. Por favor, use la imaginación. Saulo, imagínatelo ahí a 100 metros, 50 metros, escondido detrás de un árbol, escuchando a Jesús y mirando a las multitudes y a enfermos siendo sanados.
Paralíticos siendo levantados. Dígame una cosa, hermana y hermano, impresiona e impacta nuestras vidas cuando somos testigos de un milagro. ¿Cuántos han visto un milagro? ¿Y cuántos han experimentado una sanidad de parte de Dios? ¿Los ha sanado el Señor? Oiga, el Señor me ha sanado. Yo les conté a ustedes cómo mi vesícula estaba llena de pólipos. Y la vesícula, cuando está llena de pólipos o de piedras, no hay cura de ninguna medicina, ni natural ni química. Cuando hay piedras o pólipos en los riñones, hay posibilidad de, con unos aceites y cosas así, botar por las vías urinarias las piedras. Pero en la vesícula no, porque la vesícula es una bolsita. Y estaba ahí adentro, no hay nada, ningún líquido que haga que como que saque aquello. Y los médicos me decían, hay que operarte, hay que quitar la vesícula, no hay otra forma. Ultrasonido, vesícula llena de pólipos. Otra vez, vesícula llena de pólipos. Otro ultrasonido, vesícula llena de pólipos. Yo siempre inflamado. Tomaba agua y me dolía. Tomaba un jugo, me dolía. Comía tomate, me dolía. Pollo, chuleta, lo que fuera. Por más que yo comiera sano, me dolía y se me inflamaba. Qué cosa más espantosa, y me dolía desde aquí atrás. Y un día mi esposa me dice, amor, pero Dios te ha usado para sanar gente. Dios te ha usado para que cancerosos sean sanados y gente con situaciones de artritis o gástricas, de jaquecas, de migraña. Dios te ha usado. ¿Cómo no te va a sanar a ti? Y ella comenzó a interceder por mí. Yenori es una mujer que ora en las madrugadas. Y yo oro quedándome en la noche. Ya cuando me duermo, nadie me levanta de madrugada. Pero soy de los que me quedo orando. Y ella es de las que se levanta temprano a orar. Y dice que mientras yo dormía, ella oraba por mí. Y ahí estuvimos declarando la sanidad y creyéndole a Dios. Cuando un día estoy yo dando una enseñanza sobre el tabernáculo de Moisés, mandé a hacer los muebles, mandé a hacer un arca del pacto, un candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición, la fuente de agua, todos los muebles, y los coloqué frente al altar. Y entonces di una enseñanza de lo que simbolizaba cada mueble, porque en cada mueble del tabernáculo encontramos a Cristo. Está Cristo. El altar del sacrificio es el sacrificio de Cristo en la cruz. La fuente de agua es la palabra viva, porque Cristo es el agua de vida. El candelabro de oro es Cristo, la luz del mundo, y representa el Espíritu de Cristo que hoy mora en nosotros. Y así cada mueble. Y cuando yo di la enseñanza para orar a través de los muebles del tabernáculo, entonces yo fui el primero en comenzar a hacer el ejemplo para que todo el pueblo luego pasara orando a través del tabernáculo. Y les dije, cuando vas al altar del holocausto, enfócate en el sacrificio de Jesús y da gracias por ese sacrificio, porque es por ese sacrificio, es por esa sangre que tú y yo hoy somos hijos de Dios. Y cuando llegas a la fuente de agua, enfócate, Cristo el agua de vida. El que beba de esta agua no tendrá sed jamás. ¿Cuántos han bebido de esta agua, mi hermano? Y entonces, oiga qué poderoso, oiga qué poderoso. Cuando estoy pasando por los muebles, dándole ejemplo y orando, sentí la sanidad. Yo supe que algo había sucedido. Y yo podía decir, yo sé que sé, porque sé que algo pasó. Jesús me tocó. Y entonces yo le dije, amor, yo sentí el toque. Yo creo que el Señor me sanó. Pues vamos a hacerse el ultrasonido. Como quinto ultrasonido. Todos habían salido pólipos. Y el doctor, uno de los doctores de la iglesia, cada vez que me saludaba ya no me decía bendecido. Me decía, ¿cuándo le pasó el bisturí? Ya ese era el saludo. Yo decía, ahí viene el doctor, mejor que no me salude. Cuando le pasó el bisturí, hay que sacar esa vesícula. Y entonces fui a hacerme el ultrasonido. Y el doctor dijo, usted tiene una vesícula limpia. No hay ni un solo pólipo. Oiga, papito. Y le dije yo al médico, hágame el ultrasonido otra vez. Vea qué cosa, ¿verdad? Hombre de fe. En lugar yo de decir, estoy sano, yo dije, hágame el ultrasonido otra vez.
Y me le dijo, bueno, beba más agua. Me dice, tú sabes que ese ultrasonido hay que beber bastante agua, la vejiga llena de agua. Y entonces me hizo otra vez todo el ultrasonido y fijándose más en la vesícula. Y me dice de nuevo, está limpia. Tu vesícula está sana. Nunca más, mire, yo como lo que usted quiera cocinarme, que me lo como. Yo soy muy comelón, ¿verdad? Hay sitios donde sí que no como. Cuando fui a la selva del Amazonas me hicieron una rata así. Yo le dije, no, estoy en ayuno y oración, ¿verdad? Ya ustedes conocen la historia de la rata que me sirvieron. Y más tarde me daban una sopa de mono a mediodía para continuar la obra misionera. Y yo dije, continúo en ayuno y oración, ¿verdad? Hay cosas que ya imposible, ¿verdad? Pero la mayoría de comidas, y como chuletas, y como bistec, como pollo, como arroz con habichuelas o con gandules, lo que sea. No más inflamación, no más dolor. Qué es impactante es cuando uno experimenta una sanidad o cuando ve un milagro. Yo estaba jovencito cuando Cristo vino a mi vida, 17 años de edad. Hoy tengo 60, o sea 43 años de estar en Cristo. Y es entonces que a la edad de 17 años el Señor me salva. Y me salva en medio de un movimiento carismático entre los católicos. Ese mover carismático en los años 70, donde el Espíritu Santo se derramaba y los carismáticos hablando lenguas y profetizando. Y llegaba un predicador carismático que Dios lo usaba. Y decía, a ver cuánto le duele la espalda, los que tengan una pierna más corta que la otra, un brazo más corto que el otro. Y los medía correctamente pegando codo con codo. Y es entonces que uno podía ver la parte que les hacía falta del brazo o de la pierna. Y nosotros cuando él iba a orar cerramos los ojos y nos decía, no muchachos, no cierren los ojos. Abran los ojos para que vean el milagro que Jesús va a hacer. Y decía él, ¿por qué no soy yo? Es Jesús. A veces nos ponemos muy espiritualotes, ¿no? Y cerramos los ojos. No, ábralos y contemple las maravillas del Señor. Y yo veía cómo las piernas comenzaban y crecían. ¡Wow! Impresionante. Yo comencé desde mi juventud a ver milagros tras milagros. Y luego como evangelista recorriendo el país, milagros tras milagros. Es impactante. Pues yo quiero decirle que Saulo no vio a un predicador carismático ni pentecostal, vio a Jesús. Y él lo veía y lo escuchaba. ¿Qué podía haber sentido Saulo? El impacto de la presencia, el impacto de la gloria de Dios. Pero ¿qué hacía Saulo? Lo rechazaba. Y decía, yo sigo con mi vida. Ese Jesús es un falso profeta. Ese Jesús, cuando lo crucifican, y se veía desde la ciudad de Jerusalén, en las afueras, que lo crucificaron en el monte de la Calavera, se podía ver esa cruz con Jesús allí crucificado. Posiblemente Saulo vio a Jesús y lo vio agonizar. Y quizás si no lo oyó, alguien le contó cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Saulo le palpitaba el corazón. ¿Cómo puede ser que lo están allí crucificando y está perdonando? ¡Wow! Amados y amadas, ahí está Saulo rechazando a Jesús, diciendo, yo sigo con mi vida. Diciendo, es que yo soy así. Y como yo soy así, que me aguanten. ¿Quién dice? Eso no se vale. ¿Cómo que te aguanten? El Señor quiere cambiar tu vida. Y que mi vida y que la vida de cada uno de nosotros sea un reflejo del carácter de Cristo. Porque nadie tiene por qué aguantarnos. El Señor quiere cambiarnos la vida y establecer en nosotros el carácter de Jesús. ¿A dónde está el carácter de Cristo? En Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 virtudes, y contra tales cosas no hay ley. O sea que el carácter de Cristo va a hacer que nosotros vivamos y caminemos en el amor, en la bondad, en la fe, en la templanza, en la mansedumbre. Que caminemos en esas 9 virtudes, manifestándolas. Claro, no es de la noche a la mañana. Dios todavía está trabajando conmigo.
y está trabajando contigo. Yo tengo 43 de estar en este camino, hoy para 44, pero Dios no ha terminado. Y lo bueno es que Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Levanta tu mano derecha y diga: Señor, tú un día comenzaste la obra en mí, termínala hasta el día en que tú vengas. Amén. Entonces, cuando el Señor te esté formando y permita situaciones en la vida, no grites. Es que el Señor te está formando. Porque no podemos seguir viviendo dándonos cosas contra el aguijón. Y ese era Saulo. Y decía: no, yo pues que maten a ese Jesús. Y luego persiguió a los del camino, a los seguidores de Jesús. Estaba golpeándose a sí mismo hasta que Jesús lo encontró. En una ocasión, escuche bien, cuando el rey David fue ungido ya como rey en Jerusalén para reinar sobre todo Israel, lo primero que el rey David consultó fue: ¿dónde está el arca? ¿Dónde está el arca? ¿Se acuerda quién había sido rey antes de David? Saúl. Y Saúl nunca se interesó por el arca. ¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios. Saúl levantó ejército, Saúl levantó una tremenda agricultura, levantó la economía de Israel, pero sin la presencia. Y hay cosas que usted puede lograr aún sin la presencia. Usted logró cosas cuando era un impío, pero ahora en Cristo, si tú no te interesas, si lo primero que tú debes amar es la presencia y caminar con la presencia para que en todo te vaya bien. Y es entonces que Saúl no se interesó, pero David dijo: ¿dónde está el arca? Y está en la casa de Obededón. Anteriormente, ¿dónde había estado? Con los filisteos. ¿Y qué había sucedido a los filisteos? Que eran paganos, que se habían robado el arca del pacto. Murieron de cáncer, de tumores, de úlceras. Les vino una maldición terrible. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no se puede tocar así. Solo los santos pueden tocar la presencia de Dios. Ay, hermano, yo estoy lleno de errores. Yo también. Pero somos santos por la sangre de Jesús. Él nos ha comprado con su sangre. Y como dice Pablo a los corintios, a los santos que están en Corinto, pero le hace la carta a ver cómo eran. O sea, tenemos faltas, tenemos errores, pero tenemos que estar día a día en el proceso transformador, en el proceso de la santificación, porque ahora somos hijos y somos templo del Espíritu Santo. Ahora entonces, David pregunta por el arca, está en la casa de Obededón y dice: hay que traerla. Y vamos a subirla ya en ese monte que era el monte Jebús. Los jebuseos eran una tribu de brujos y hechiceros, gente supersticiosa que hacía pasar a los hijos por el fuego y por el agua y los sacrificaban a dioses paganos. Y dice David: hay que echar fuera esos jebuseos. Y ese monte ya no será más el monte Jebús, será el monte Sión, que significa resplandor. Y es entonces que dijo: traigamos el arca. ¿Pero qué pasó? Trajeron el arca no de la manera correcta. Y David, emocionado, dijo: vamos a hacer una carreta nueva con unos bueyes nuevos, unas vacas hermosas nuevas que ni siquiera las hayan ordeñado nunca. Vacas 0 kilómetros. Y trajeron las vacas y les pusieron la carreta y montaron el arca allí. Y David va danzando, porque David era un loco enamorado de la presencia del Señor. Él va danzando y las doncellas con panderos y va la música. Y de repente, diga conmigo, de repente, dice que la carreta, una de sus ruedas, se montó sobre un montículo de tierra y la carreta se volcó. Y se iba a caer el arca. Y uno de los hijos, oiga qué tremendo, uno de los hijos de Obededón, donde había estado el arca y que habían sido bendecidos por tener el arca del pacto en la marquesina, en el garaje de su casa. Ahora uno de sus hijos, que se llamaba Usa, mete la mano para que el arca no se caiga. ¿Estaba con una buena intención Usa? Claro. ¿Pero qué significa Usa? Fuerza humana.
Y mientras usted y yo sigamos haciendo las cosas en nuestra fuerza humana, vamos a tener problemas en el camino. Y vamos a estar dando cosas contra el aguijón. Nos vamos a estar golpeando mientras seamos yoístas, mientras el yo gobierne y no él. Vamos a sufrir una y otra vez. Y a veces tú te preguntarás, pero yo soy cristiano y voy a la iglesia, ¿y por qué me pasa esto? ¿Estás caminando en el plan de Dios? En la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hay gente que dice, Señor, yo te oré y te dije, voy a entrar a tal negocio, bendecime. Y se fue y hizo el negocio y le fue como un quebrado. Señor, yo oré. Sí, tú oraste, pero no escuchaste mi voz. No te quedaste en silencio hasta que yo te hablara. Si tú hubieras esperado, yo te digo, no te metas en ese negocio. O le hubiera dicho sí. Si tienes el sí, dale. Vas a tener problemas, el diablo se va a oponer, va a tener situación. Pero si tú dices, pero yo recibí el sí del Señor. Cuando el Señor tomó la barca con los discípulos en el mar de Galilea, que allá en Gadar le esperaba una liberación de un endemoniado que tenía más de 2000 diablos metidos. Que el gadareno dormía en los cementerios, que cuando se le manifestaban los demonios tenían que amarrarlo con cadenas y grillos y los desmenuzaba como gelatina. Esa era la misión de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Pasemos hasta la otra orilla. ¿Qué dijo Jesús? Pasemos hasta la otra orilla. Dijo que iban a pasar. Pero el diablo dijo, a este Jesús y sus discípulos no los voy a dejar llegar a la otra orilla, porque allá está el gadareno que lo tengo bien endiablado. Y si Jesús llega, lo libera. ¿Y qué hizo el diablo? Provocó una tormenta. Provocó una tormenta. Y ya el agua se metía y la barca ya casi se hundía. ¿Y a dónde estaba Jesús? Durmiendo sobre la popa del barco, como un lirón. Bien dormido. Él, plena confianza en el Padre. Él sabía que todo estaba bajo su control. Ahora el diablo quiere hundir la barca y los discípulos no ejercen la fe, sino que van donde el Señor y lo despiertan y hasta lo regañan. Señor, despierta que perecemos. ¿No te das cuenta? Y tú durmiendo. El Señor se levanta y les dice, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Hombres de poca fe. Que el pastor te diga a ti, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarte? Ya me imagino usted, el pastor lo que me dijo, yo me voy de la iglesia. Y ahí lo ve usted pasándose a una y a otra y a otra y a otra y a otra, porque no se dejan formar. No quieren que el carácter de Cristo se desarrolle en ellos y quieren seguir haciendo lo que les venga en gana y dando golpes, cosas contra el aguijón. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Y el Señor se levantó y con gran autoridad y serenidad ordena al mar que se calle y que el viento se tranquilice. Y dice que se hizo grande bonanza. Y lograron pasar a la otra orilla. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho, pasemos a la otra orilla. Cuando tú haces algo bajo la dirección de Dios y vives consultando a Dios, eso es lo que David hacía. David era uno que siempre consultaba a Dios. Siempre. David no hacía nada si no consultaba a Dios. Y esperaba, y es que consultar a Dios no es, Señor, mira, voy a hacer tal negocio. Señor, mira, voy a hacer tal cosa. Me voy a casar, Señor. Bendecime, me voy a casar. Tal vez el Señor le diga, one moment, please. Oye, hija, ¿cómo te vas a casar con ese impío? ¿Cómo te vas a casar con ese hombre que no es nacido de nuevo? El día que te cases va a ser con un hijo de Dios, porque no hay comunión entre el creyente y el incrédulo. No hay comunión entre Cristo y el diablo. No es una en yugo desigual. Pero si usted dice, Señor, me voy a casar, bendecime, pum, se casó. Un año no más, está hecho el divorcio. ¿Escuchaste voz de Dios?
Ahora, si no escuchaste y fracasaste, Dios es el Dios de las nuevas oportunidades, porque su gracia es superabundante y su misericordia es para siempre. Y si alguno aquí ha fracasado, matrimonio, negocio, finanzas, en cualquier cosa, hoy declaro que para ti hay un nuevo amanecer. Hay un nuevo amanecer. Pero tenemos que aprender las lecciones de la vida. ¿Cómo habla Dios? Por su palabra. Ajá. ¿Cómo más? Por sus profetas. Ajá. Por don de profecía. Ajá. Por sueños y visiones. Ajá. Pero ¿sabe cómo más habla Dios? Por las experiencias del pasado. Recuerda las experiencias del pasado, tus fracasos, tus derrotas. No vuelvas a tropezar con la misma piedra. Consúltale a Dios y ríndete a Él, porque si no vas a seguir dando cosas contra el aguijón, golpeándote a ti mismo. Y ese era Saulo. Y cuando David mira que el hijo de Obededón usa fuerza humana, cae muerto, fulminado por Dios. Wow. A veces cuesta entender a Dios. Usa estaba con una buena intención. El arca se va a caer. Y toca el arca y ¡fua! Lo consume Dios. Y dice David, ¿qué pasó aquí? Y dice, devuelvan el arca. Guárdelo en la marquesina otra vez. ¿Qué pasó? David, dicen los sacerdotes, vamos a las escrituras. Y descubre que el arca no se trae en una carreta, ni con vacas 0 kilómetros. Se trae sobre los hombros de los sacerdotes. Y yo quiero decirte que en Cristo tú y yo hoy somos reyes y sacerdotes. Y debemos sobre nuestros hombros cargar la presencia de Dios. Y vivir en la presencia de Dios. Pastor, usted nunca falla. Claro, terrible. A veces he tenido que llorar amargamente en su presencia. Él me perdona. Y cuando he tenido que pedir perdón, qué rico, qué deleite es poder reconocer y decir, perdóname, hermano. Perdóname, esposa mía. A mis hijos he tenido que pedirles perdón. Hay padres que dicen, no, a mi hijo yo no le pido perdón porque me desautorizo. No, más bien su autoridad crece ante su hijo. Y el hijo dice, wow, papá supo que se equivocó y me gritó y me dijo y ahora me pide perdón. Ese es mi papá, esa es mi mamá. Más bien tu autoridad aumenta ante tus hijos. Tenemos que reconocer para pedir perdón a Dios y a los hombres cuando nos equivocamos. Y es ahí donde crecemos. Y entonces David entiende que el arca se trae sobre los hombros de los sacerdotes y logran llevarla, derrotan a los jebuseos, hace una tienda, levanta una tienda, pone el arca y allí hubo alabanza y adoración 24/7. Todos los días, todas las noches, semanas y meses, durante 33 años que David gobernó desde Jerusalén, todo Israel, allí hubo alabanza y adoración. Y logró que la Shekinah, que es la gloria que viene y se va, no se fuera y se convirtió en Kabod, que es la gloria que viene y se queda. Solo se quedó esa llama azul de la gloria, porque hubo alabanza y adoración 24/7. Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor Jesús a Saulo? Has estado luchando con los hombres y con Dios. Has estado golpeándote a ti mismo. Has sido orgulloso, terco, testarudo. Aún creyendo dentro de tus conceptos religiosos que agradabas a Dios matando cristianos. Pero te has golpeado a ti mismo. Porque ¿quién conocía la vida de Saulo? Lo que en verdad adentro él sentía y vivía. Solo Dios. Podían ver un Saulo educado, culto, religioso, fariseo, discípulo de Gamaliel. Pero a solas ese hombre lloraba. Sus faltas, sus errores, su terquedad. Hasta que un día Jesús lo encontró. Y cuando Jesús encuentra una vida, le cambia el corazón.
No es que le cambie la vida completo, porque es un proceso. Somos transformados de gloria en gloria. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero sí hay una transformación radical donde te liberas, el Señor te libera del mundo, de las adicciones y te encamina en el camino del Señor. Y le dice a Saulo, después de que va el profeta Ananías, ora por él, recibe de nuevo la vista, es bautizado lleno del Espíritu Santo, baja las aguas del bautismo. Ahora el Señor le dice, ya tu nombre no será Saulo, será Pablo. ¿Y sabe lo que significa Pablo? Pequeño. Porque vas a ver mi gloria de una manera tan poderosa. Te voy a usar de una manera para sanar enfermos y obrar milagros en mi nombre. Vas a llevar mi palabra, levantarás iglesias por doquier, verás mi gloria, pero debes mantenerte pequeño. Por eso tu nombre ahora es Pablo, pequeño. Yo quiero decirle que simbólicamente aquí todos nos llamamos Pablo. Y las muchachas llaman Pabla. O Paula. Aquí los Pablos y las Pablas. Pequeños. Porque así como Dios determinó usar a Saulo, siendo ahora Pablo, yo quiero decirte que los que hoy estamos aquí, no importa los errores y las faltas, Dios te está formando. Déjate formar, levántate otra vez, no te quedes ahí en el piso. Dios te salvó con gran propósito y Él te quiere usar y que a través de tu vida su gloria sea manifiesta. Saulo se me parece tanto a un hombre en el Antiguo Testamento que también daba cosas con tal aguijón. Jacob. Era gemelo. Su hermano Esaú nació primero y detrás iba Jacob agarrado del talón. Y entonces tú serás Esaú, le dice Isaac, y le dice, y tú serás Jacob. Imagínense, suplantador. O sea, el que hace las cosas a su manera, no importando golpear a quien sea. ¿Sabe usted que hay gente en los lugares de trabajo que surgen, lo que llaman allá en Costa Rica, serrucharle el piso? Hablando mal, informando, fulano, y el jefe, ¿en serio? Ah, no, ese hombre yo lo echo de aquí y a ti te doy el puesto. Ese era Jacob, suplantador. Un suplantador engaña, un suplantador miente, un suplantador está haciendo las cosas a su manera. Ese era Jacob. Sin embargo, Jacob amaba las cosas de Dios y quería conocer a Dios. En cambio Esaú no. ¿Sabe lo que significa Esaú? Rojizo. ¿Ah? No sé si era pelirrojo, pero le pusieron rojizo. ¿Y sabe por qué rojizo? Porque la tierra donde ellos vivían era rojiza. ¿Ha visto usted tierra rojiza? Que no es negrita, la tierra buena para sembrar, sino roja, una tierra roja. Eso significa que Esaú era un hombre que amaba las cosas de esta tierra. Y Colosenses 3, del 1 al 3, Pablo dice, no ponga la mira en las cosas de la tierra. Pon la mira en las cosas del cielo, en las que no se ven, porque estas son eternas. Pero hay gente que tiene el alma anclada a la tierra y lo que le interesa son las cosas de este mundo. Y el que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esaú amaba el mundo, las cosas, la materia de esta tierra, rojizo. Pero Jacob no. Pero sin embargo, era un suplantador. Y usted conoce la historia. Él tenía que hacer las cosas a su manera y se aprovechó. Por allí Esaú era cazador. Jacob era el cocinero. Le gustaba cocinar. Y pasaba más con la madre. Y Esaú agradando más al papá. El valiente, el que trae los animales, el que se va a cazar. O se iba de casa pues. Y cuando llega un día, no cazó nada.
Y Jacob tenía un guiso exquisito. Imagínese usted un asopao. O imagínese usted unas habichuelas con trocitos de... Bueno, mejor no sigamos. Y ahí está Jacob hasta que el humo sube y le dice a su hermano Esaú: ¿cazaste? Nada. ¿Y tienes hambre? Me muero de hambre. ¿Qué tienes ahí? Un guiso. Dámelo. Un momentito. Si me das tu primogenitura, porque tú naciste primero, yo iba detrás tuyo, pero el primogénito es el que tiene doble herencia, es el que Dios bendice. Gracias a Dios hoy día en el nuevo pacto somos la congregación de los primogénitos. Todos en Él somos primogénitos. Pero en aquellos días los segundos y terceros no, eran los primogénitos, los bendecidos. Y dice Jacob: yo quiero ser primogénito. ¿Me das tu primogenitura? Pues coge la primogenitura. Eso a mí que me interesa. Dame el guiso. Y a partir de ese momento Jacob es el primogénito. Por un plato de lentejas vendió su primogenitura. ¡Wow! Pero ahora, ¿qué le faltaba? La bendición de su padre. La bendición de un padre hacia sus hijos tiene un poder, pero ten cuidado que también la maldición destruye a los hijos. ¿Qué les dices? ¿Qué les hablas? Ten cuidado, pon guarda en tu boca. A los hijos se bendicen. Y es entonces que Jacob va y le dice a su mamá: ya soy el primogénito, pero no tengo la bendición de papá. Y papá, a quien va a bendecir es al primogénito, que para él es Esaú. Pero Isaac estaba anciano y ya no veía, viejito. Y ahí estaba en la tienda. Y la mamá le dice: bueno, Jacob, oye, suplantador, ven acá, ponte pelo de animal aquí en tus brazos, porque tú eres lampiño y tu hermano Esaú es pelú. Y si Isaac te toca y dice: ¿qué pasó con tus pelos?, te va a descubrir. Y el hombre se puso pelos de animal y se fue a la tienda. Papá, sí, bendecime. Y lo tocó pelú. Isaac, el viejito, dice: peludo, pareces a Esaú, pero tu voz es la de Jacob. No, papá. Ya son los años. Soy el primogénito. Bendecime. Isaac lo bendijo. Y salió de aquella tienda, dijo: ahora sí, primogénito y bendecido. Y cuando Esaú se dio cuenta, dice: a este mi hermanillo lo guindo, lo mato. ¿Hasta dónde ha llegado? Y se fue corriendo. Mamá, ¿qué pasó? Dijo: Esaú me va a matar. Vete donde tu tío Labán, lejos, y quédate ahí hasta que yo te mande un aviso. Pero Jacob era un engañador, un suplantador. Cuando llega donde Labán: mi tío, que esto, que el otro, estas son mis hijas. Y mira a Raquel y dice: wow, aleluya, Raquel. ¿Qué significa oveja? Esta oveja es mía. Pero Raquel era la menor. Y en aquellos días se tenía que casar la mayor primero. Así que jamás se podía casar la menor si la mayor no estaba ya casada. Hoy día no. Si es menor, si es mayor, si es la tercera, no importa el orden, se casan. Pero en aquellos días, wow, era un orden, un respeto a estas cosas. Y entonces Jacob dice: yo me quiero casar con tu hija Raquel. Ajá, le dice Labán. Se había topado con un suegro más engañador que Jacob, más astuto que Jacob. Y le dice: está bien, trabaje 7 años para mí, cuide las vacas, ordéñelas a los toros, cuando dan a luz atienda a las vacas, mire los corderos, los carneros. Usted va a hacer cargo aquí de toda esta hacienda. 7 años. Trabaja 7 años. Se había sudado.
su espalda hasta que le dolía. Y dice: suegro, vengo por Raquel. Muy bien, en esta noche es la boda. Y le dan a Lea. Le dan a Lea. Pero como se cubría en el rostro, él no sabe cuál es. Así que Lea va bien tapada, bien cubierta, y Jacob va feliz. Ay, mi Raquelita. Y cuando entra a la tienda para la noche buena, sin ser Navidad, entonces, momento de luna de miel, ahí está Jacob. Cuando levanta el velo, Jacob pega el grito: ¡Es Lea! Pero si yo me casé con Raquel. Y sale corriendo: Labán, suegro, ¿qué es este asunto? Lo siento mucho, Lea es la mayor. ¿Tú quieres a Raquel? Sí, yo quiero a Raquel. Trabaja 7 años más. ¿Qué está pasando con Jacob? Dando coces contra el aguijón. Porque si tú vives con astucia, te estás golpeando a ti mismo. Ríndete a Dios para que seas feliz, para que te sientas lleno, satisfecho, realizado en la vida. Porque cuando tú te golpeas a ti mismo haciendo tú las cosas y no la voluntad de Dios, siempre estarás señalando a tu alrededor: este tiene la culpa, aquel tiene la culpa, aquel es el culpable, aquel. No, recuerda que cuando tú dices así, el dedo gordo te señala a ti. Y eso es lo que nos cuesta, porque somos soberbios, altivos, orgullosos. Jacob estaba dando cosas contra el aguijón, luchando con Dios y con los hombres. Hay gente que su vida es una lucha con Dios y los hombres. Rechazan la voluntad de Dios. Hasta le dicen: Dios, estás equivocado, eso no es así. Wow, qué soberbios que somos. Pero Dios nos ama. Nos ama con amor eterno. Y entonces nos disciplina y nos castiga, porque el padre que ama a sus hijos los castiga, los disciplina. Si no puede decir aleluya, diga ouch. Pero oiga, todos estamos aquí, yo también. Esta palabra también es para mí, porque he sido testarudo y terco, pero he ido rindiendo, entregando, entregando. Y yo sé que cuando suelto y entrego, soy más feliz. Las cosas salen bien. Wow. 7 años más y le dan a Raquel. Ahora dice: bueno, ya son 14 años, he cuidado de tus vacas, tus carneros. Suegro, yo ya quiero regresar a la casa de mamá. Yo quiero ir allá donde mamá, papá, ya yo me quiero ir a mi tierra, allá donde está mi hermano Esaú. Ya pasaron 14 años. Claro, vete. Bueno, voy a tomar estas vacas. Un momentito. Vacas, carneros, toros son míos. Aquí no hay nada tuyo. Vete solo, con Raquel y con Lea. Pero sin nada. ¿Quieres ganado? Trabaja 6 años y te doy ganado. 6 años más, 20 años luchando con Dios y con los hombres. Te pregunto, ¿cuántos años más vas a seguir luchando con Dios y con los hombres? Eso no lo decide Dios, lo decides tú. Aleluya. Dios está hablando. Puede levantar su mano derecha. Habla, papá, que tu siervo escucha. De verdad, tu siervo escucha. ¿Está escuchando? O le entra por aquí y le sale por el otro. Levanta la mano y diga: oye, papá, tu siervo escucha. Heme aquí, tu siervo escucha. Qué bien, qué lindo es Dios. Traer al abuelo para darles palabra. Oiga, iglesia amada,
Jacob regresa con su ganado, va con sus 2 esposas y aparte de esposas tenía 2 criadas. Esa era la costumbre. Ahora entonces va Jacob y llega a un lugar que se llama Peniel, que significa cara a cara. Porque él no podía llegar a casa si no tenía un verdadero encuentro con Dios. Y es entonces que el ángel aparece y Jacob sabe que necesita cambiar. Es más, no solo eso, está harto de ser suplantador. Porque la gente llega a un punto en que se harta de decir: ya no quiero más vivir así. Dios, te necesito. Ahí, a ese punto llegó Jacob. Y agarra al ángel y le dice: no te suelto hasta que me bendigas. Y el ángel: suéltame, hombre. No te suelto hasta que me bendiga. 12 de la noche: suéltame, hombre, no te suelto. Y el ángel hacía así, más se agarraba a Jacob como una garrapata. Y ya rayaba el alba. Extraño eso, ¿no? Y el ángel dice: ya raya el alba, suéltame, hombre. Ya raya el alba, suéltame. No te suelto hasta que me bendigas. Y el ángel hasta lo hirió. Y Jacob desde entonces quedó cojeando. Le abrió el muslo, la cadera. Lo marcó por el resto de su vida, para que no se olvidara jamás de ese encuentro con Dios cara a cara. Amén. Cuando tengas tu encuentro con Dios, vas a quedar marcado y nunca se te va a olvidar que Dios te cambió el nombre, que Dios te cambió la vida. Y es entonces, iglesia, escúchame, es entonces que el ángel dice, el Señor mismo, ¿no? A través del ángel: tu nombre no será más Jacob, tu nombre ahora es Israel, príncipe con Dios. Has luchado con Dios y con los hombres. ¿Usted qué se está refiriendo a esa lucha con el ángel nada más? No está hablando de la lucha de toda la vida. Él ha luchado con Dios y con los hombres, dando cosas contra el aguijón, haciendo lo que le da la gana. ¿Y sabe qué dice en el hebreo? Jacob perseveró. Y perseverar en hebreo significa que al fin llegó a entender su propósito. Eso es perseverar. Que al fin Jacob entendió su propósito. Y Job 42:2 en la versión Biblia de las Américas dice: yo sé, Señor, le dijo Job, que tú todo lo puedes. ¿Cuántos creen que Dios todo lo puede? Amén. Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dios tiene un propósito contigo. Contigo. Hola. Aun cuando estés así, mija, con sueño y todo, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Pero Jacob no entendía el propósito. Por eso era terco, majadero, testarudo, haciendo lo que le daban gana. Luchando con Dios y con los hombres, tratando de lograr cosas a su manera. Pero perseveró significa que al fin entendió su propósito. Y cuando uno logra al fin entender el propósito, es cuando se rinde. El propósito de Dios es tan maravilloso y tan grande con cada uno de nosotros, que cuando al fin lo entendemos, dice: no, aquí hay que rendirse. Porque este propósito solo Dios puede hacerlo en mi vida y a través de mi vida, solo Él. Y para eso tengo que rendirme. Y Jacob se rindió. Y fue cuando el ángel le dijo: ahora tu nombre será Israel, príncipe con Dios. Fue tal el poder de la transformación que cuando Jacob llegó a la tierra de su familia, Esaú lo miró. Estaba arriba en la montaña. Esaú lo miró: es mi hermano, es Jacob. Viene casado, viene con hijos, viene con empleados, con criados, con ganado, próspero, rico, bendecido.
Y dijo Esaú, definitivamente, Dios está con mi hermano. Y cuando lo vio, no lo mató, lo abrazó y lloraron. Y se dijeron cuánto se amaban. Pero Esaú dejó de abrazarlo y se fue otra vez rojizo el mundo. Pero Jacob se fue con su familia y prosperó. Y fue un hombre multimillonario, como lo había sido Isaac y como lo había sido Abraham. Porque el que se rinde, Dios lo prospera, lo bendice, le abre puertas. El Señor nos hace un llamado en esta noche. Ríndete. Ven al altar y dile: Dios, revélame tu propósito. Hazme entender tu propósito. No quiero seguir dando cosas contra el aguijón, golpeándome a mí mismo, haciéndome daño yo mismo. Y dame la suficiente humildad para pedir perdón y para perdonar. Sí, Señor. Se escucha un sonido. Ponte en pie. Levanta tus manos. Se escucha un sonido. Se escucha